Javier Crauwell Vila es profesor titular del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, y doctor en estudios románicos por la Universidad de Duke. Es codirector del programa Study Abroad Global Seminar que organiza la Universidad de Colorado cada verano en Barcelona, en el que estudiantes de grado tienen la oportunidad de estudiar durante 5 semanas la literatura y la cultura de Barcelona y hacerlo en la propia ciudad de Barcelona. Sus principales áreas de investigación son la literatura y la cultura de la Edad de Plata, la literatura y la cultura catalanas contemporáneas, la historia de las emociones y la historia cultural. En 2013 publicó Imperial Emotions, Cultural Responses to Myths of Empire in Fin de Siècle, Spain, en la editorial de la Universidad de Liverpool, una monografía donde aborda desde la perspectiva de la teoría de las emociones, pues las diversas respuestas e interpretaciones que los intelectuales ofrecieron del fin del Imperio Español, lo que en España se denominó el desastre del 98. A principios de este año ha aparecido en los cuadernos de la Fundación Francisco Ayala un intelectual en tiempos sombríos, Francisco Ayala, entre la razón y las emociones, 1929-1949. Es el título 14 de esta colección que la Fundación coedita con la Universidad de Granada. Y en su estudio, como él nos va a comentar ahora, pues el profesor Crauwell se centra en el análisis de la obra literaria y ensayística de Ayala durante 2 décadas de especial relevancia en su trayectoria biográfica e intelectual. Y utiliza para su análisis el giro afectivo, con el fin de, y cito una frase de la introducción y ya con eso le doy paso al profesor Crauwell, el fin de, esclarecer el papel que las emociones propias y ajenas jugaron en esas intervenciones en el discurso y las acciones de la Ayala intelectual. Bueno, pues sin más yo le doy la palabra al profesor Javier Crauwell. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, especialmente la colega que se une desde Japón. Muchísimas gracias a Carolina Castillo por organizar este encuentro y a Luis Escobar por compartir pantalla desde la Argentina. Gracias también a mi editor y director de la Fundación, Francisco Ayala, Manuel Gómez, por su apoyo constante a lo largo de los años. Y por supuesto, gracias a todos los colegas por la amabilidad de conectarse a Zoom allí donde estén. Bien, no voy a tomar mucho tiempo, lo que quisiera hacer es explicar un poco los orígenes del libro, el marco conceptual y un poco la estructura. Entonces, lo primero que quisiera decir es que el libro es fruto de un encuentro. ¿Sí? Tuve la suerte de conocer a Francisco Ayala cuando yo era relativamente joven, ¿sí? Tenía 32 y él tenía 98 años, ¿sí? Ahí por el año 2004. Y tenía mucho interés en conocerle porque estaba completando mi tesis doctoral y tenía un capítulo dedicado al exilio republicano y alguna de sus ficciones de los usurpadores. Entonces, en esa época le envié una carta a su casa, muy amablemente me concedió una entrevista, me contestó por carta también. Y en esa entrevista, que luego salió publicada, ya está el arco temporal del libro, porque me centré sobre todo en los años 29 a 49 y están muchos de los temas que trato en el libro, que fundamentalmente es una reconstrucción de su trayectoria como intelectual, como escritor público. En la entrevista le pregunté por su estancia en Alemania, por sus actividades durante la Segunda República, un poco menos sobre la guerra, que luego es un tema que sí que figura en el libro, y bastante por la primera parte de su exilio en Argentina. Y todos estos acontecimientos figuran en el libro como ocasiones favorables a la intervención del intelectual, ¿sí? Y como circunstancias que lo llevaron a definirse. Después de la entrevista me quedé francamente impresionado por varias cosas, ¿sí? Por la lucidez de Ayala, sus 98 años,
por su inteligencia, por su amabilidad. Yo era más un mequetrefe que estaba escribiendo su tesis, ¿sí? Por su cortesía y también, sobre todo, por su sentido del humor, ¿sí? Lo pasé muy bien. Y hay una cosa que todavía me dejó más impresionado y que en su día no llegué a formularla. Era algo un poco misterioso que ahora creo que podría formular en los siguientes términos. Yo creo que percibí una disonancia entre, por un lado, los episodios muy intensos, muy dramáticos, que para Ayala y para los hombres y mujeres de su generación tuvieron una fuerza tan grande. El ascenso del nazismo, la proclamación de la Segunda República, la guerra, el exilio. Pero por otro lado, él los contaba de forma muy desapasionada, ¿sí? Muy distanciada. Era una forma de hablar que testimoniaba de la inteligencia fría y distanciada que los mejores críticos de Ayala siempre han puesto en valor. Y sin duda también podía ser efecto de la distancia respecto de los acontecimientos. Pero yo tenía la intuición de que había algo más. La tensión, la disonancia entre los acontecimientos dramáticos con un intenso fondo emocional y la forma distanciada y fría de elaborarlos, para mí contenía enseñanzas valiosas. Y eso es algo que en esa época intuía, pero no llegué a formular, como decía. Pero a medida que fui acumulando lecturas de la obra de Ayala, empecé a ver esa disonancia, esa tensión en varios lugares. Por ejemplo, cuando comparamos los relatos ficcionales que dan cuenta de su experiencia en la República de Weimar con los ensayos políticos y sociológicos de la misma época, creo que podemos percibir esa disonancia. Por ejemplo, relatos como Erika ante el invierno y la nota Alemania despierta, que se publicó en la Gaceta Literaria en el año 31, transmiten muy bien el estado de ánimo de la época, el aire pesado, pegajoso del año 30 en Alemania, ¿sí? Un aire hecho de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación y de miedo. Así que por un lado tenemos esos textos y por otro tenemos los ensayos políticos y sociológicos, las crónicas que envió a la revista Política en esa época. Y creo que en esos ensayos hay más bien una aspiración a la objetividad, una pretensión de neutralidad y una voluntad de distanciamiento. La posición que ocupa Ayala, a mi entender, en esos textos ensayísticos, es la de un observador neutral. Hay pocas emociones y lo que brilla es lo que Jürgen Habermas llamó el uso público de la razón en su libro Historia y Crítica de la Opinión Pública. Luego también creo que se puede rastrear esa disonancia afectiva en las memorias de Ayala en su libro Recuerdos y Olvidos. Y hay una entrada que fue muy útil para el libro, es una que se titula Sentimientos y Emociones. Y creo que de alguna manera ahí está la clave del argumento del libro. Es una reflexión sobre lo que Ayala denomina la intensidad de mis emociones y la violencia de mis impulsos. Esas son palabras del propio Ayala. Y refiere un episodio que testimonia su arrebatado fondo emocional. El episodio es el siguiente. Una Ayala muy joven, un chiquillo de 6-7 años, se pelea con unos chicos mayores que él en el Albaicín, le dan una buena tunda y como resultado siente tal indignación, siente una ira tan intensa que va a buscar a su padre para que le ayude a matar al grandullón que lo zurró. Así lo cuenta el propio Ayala. Este es el primer episodio. El segundo episodio ocurre unos años después. Ayala ya cuenta, no sé, 11, 12, 13 años. Ocurre en la casa de campo que su tío Pepe tenía a las afueras de Granada. Se sube en un caballo, a un caballo por primera vez en su vida y empieza a cabalgar desaforadamente, ¿sí? El tío Pepe contempla la escena con terror, ¿sí? Está angustiado, aterrorizado, le pide que se baja, pero Ayala se siente invadido por tal sensación de júbilo, por tal entusiasmo, que sigue cabalgando. Y entonces ahora voy a leer una cita de las memorias de Ayala donde el autor comenta estos dos episodios. Y dice así, esto está en las obras completas, el segundo tomo, la página 88, dice:
Reflexionando sobre mi personal manera de ser, enigma tan grande para uno y aún más perturbador que el de la ajena, me pregunto cómo he podido vencer una condición tan apasionada y desarrollar frente al mundo adverso una actitud que presenta el semblante del estoicismo. Sin duda que hay mucho de filosófico, de racional en esa actitud. Es mi consistente posición liberal. Pero no quisiera engañarme demasiado. ¿Acaso el fondo de ella sea más bien una indiferencia fundada en el desprecio y que de ese modo se remite de nuevo a la soberbia, una soberbia sublimada que en última instancia puede confundirse con la humildad? Pues por otra parte tampoco el desdén excluye en mí, ni mucho menos, la compasión caritativa. Algunos de estos periodos interminables no se prestan mucho a ser leídos por Zhu. En fin, espero que hayan podido captar el núcleo de lo que dice Ayala. Y siguiendo el hilo trazado por Ayala en esta cita, el argumento del libro se mueve en el intervalo que media, por un lado, entre las pasiones desbocadas y por otro, la lucha por contenerlas y controlarlas mediante la construcción de una actitud estoica y liberal. Estas pasiones y esta lucha por contenerlas tienen una dimensión individual en el libro, pero también colectiva. A nivel individual pongo el énfasis en la obra creativa y ensayística de Ayala, y a nivel colectivo me centro en las violentas pasiones sociales que agitaron la Europa de entreguerras y la posición que las grandes ideologías de la época, liberalismo, marxismo, nacionalismo, fascismo, adoptaron ante estas pasiones sociales. Cuando ya tenía este trabajo hecho, la cuestión que se me planteó era cómo traducir a categorías actuales esta tensión, esta disonancia afectiva, ¿sí? Y el marco teórico que me permitió traducir esa disonancia afectiva al presente es la historia de las emociones, un campo de estudio relativamente novedoso, pero que cuenta con contribuciones significativas. Uno de los primeros historiadores que se dedicaron a este tema fue Lucien Febvre. Tiene un artículo del año 41 que cito en el libro, que se llama La sensibilidad y la historia, cómo reconstituir la vida afectiva de antaño. Y es significativo que sea un artículo del año 41, porque el problema que le obsesiona a Febvre es dar cuenta de los sentimientos oscuros y poderosos que habían resurgido con el avance del nazismo en Europa en esa época. Así que la historia de las emociones me proporciona el vocabulario y los conceptos para acercar al presente la forma que tuvo Ayala de posicionarse ante los acontecimientos dramáticos que le tocó vivir entre el 29 y el 49. Me parece que es una época que no era demasiado conocida de su trayectoria, sobre todo al principio, pero cada vez lo está siendo más, por fortuna. Y el libro de Luis Escobar, del que él hablará mejor que yo, aporta datos muy valiosos sobre su desempeño en lo que él llama el corredor intelectual Buenos Aires-México en esa época, en el primer exilio. Así, el libro quiere hacer un juego de espejos entre la vida pública actual, ¿sí?, que está muy sentimentalizada, y la vida pública de los años 30 y 40, señalando algunas semejanzas y también muchas diferencias. Los dos capítulos iniciales analizan la emergencia de la figura del intelectual en la Europa de entreguerras, y son capítulos que inciden en cómo los diferentes modelos de intelectual se posicionaban ante las pasiones sociales de la época. Algunos autores que analizo son el gran sociólogo francés, Émile Durkheim. Tiene un artículo del año 98 que se llama El individualismo de los intelectuales, y creo que es un texto muy interesante porque pone de manifiesto la dificultad de concebir la tarea del intelectual en términos puramente racionales. Porque Durkheim lo que dice es que lo que motiva a los intelectuales a actuar es la defensa del individualismo, entendido, según él, como una religión cívica, ¿sí?, hecha de sentimientos.
Otro libro importante para confeccionar estos capítulos iniciales fue el ensayo de Julien Benda, La traición de los clérigos, del año 27, donde Benda caracteriza el siglo XX como, y es una cita de su libro, el siglo de la organización intelectual de los odios políticos. Y para Benda, el intelectual traidor es el intelectual que se entrega a las pasiones políticas de las masas. Y para él son dos tipos de intelectuales que incurren en esta traición. Los intelectuales marxistas, y por eso dedico unas páginas a Antonio Gramsci y su idea del intelectual orgánico, y el intelectual nacional fascista, y en el libro figuran algunos de los textos de Carl Schmitt. Bien, el capítulo 3 está dedicado a las respuestas de Ayala a la crisis de la República de Weimar. El cuarto está dedicado al compromiso de Ayala con la Segunda República. Y ahí lo que hago es poner en valor los esfuerzos de Ayala por asentar lo que llamo, siguiendo a Max Weber, la legitimidad racional legal del nuevo régimen. Y la hipótesis que sostengo es que Ayala contribuye a crear lo que llamo una cultura de la templanza emocional. El quinto capítulo estudia la lealtad de Ayala al régimen republicano durante la guerra. Y ahí entiendo la lealtad, ¿sí?, como la constancia en un vínculo en el que una persona se ha comprometido porque es fundamental para su identidad. Intento explicar que el sujeto ideal de la lealtad es un yo histórico, no un yo puramente racional, que a lo largo del tiempo ha establecido un tipo de relación con el objeto de su lealtad que le lleva a juzgarlo con interés y parcialidad. ¿Sí? Entonces intento rastrear el firme compromiso de Ayala con la Segunda República desde su inicio, ¿sí?, hasta el final. El sexto y último capítulo estudia los posicionamientos de Ayala en su exilio argentino entre el 39 y 49. Y me habría ido muy bien tener el libro de Luis para hacerlo, pero parece que lo escribimos casi al mismo tiempo. En este último capítulo examino algunos de los textos importantes de la época, como el Diálogo de los Muertos y un texto que lo acompaña, escrito en clave más personal, que es Día de Duelo. También figura en este capítulo la dimensión ensayística de Ayala, representada por textos como Una doble experiencia política, resumen del diálogo que mantuvieron Ayala y Renato Treves, y manejé la edición que preparó Julia Cuacho, que me resultó súper útil. Y también examino Razón del Mundo, ¿sí?, su ensayo del 44 sobre la naturaleza y función de los intelectuales. En el capítulo explico cómo Ayala consiguió desvincularse efectivamente del fracaso de la República y la derrota en la guerra. Y para ello he hecho mano de dos conceptos: el concepto de duelo, que tiene una larga tradición en la teoría psicoanalítica, y lo que Ayala llamó la experiencia política viva, ¿sí?, de una época en concreto, la experiencia política viva de la Segunda República. No me quiero extender demasiado. Para ir acabando, diría que el libro rastrea la carga afectiva de los discursos y las acciones de Ayala, y lo que creo que podríamos decir como conclusión es que en Ayala hay presencia de los sentimientos y las emociones, pero nunca hay exhibición sentimental. Las emociones aparecen de forma delicada, contenida, podríamos decir que aparecen de una forma elegante. Y hay algo que dice Pura Fernández en el prólogo que creo que es acertado y que resume bien la intención del libro. La lectura que el libro hace de la obra de Ayala, ¿sí?, según Pura Fernández, viene a ser una propuesta para, y cito, una correcta socialización de las emociones colectivas. En fin, lo pueden leer y juzgar por sí mismos. Así que muchas gracias por su atención.